Mi nombre es Adriana y yo soy una venezolana en Francia. Les dejo aquí abajo el nombre de mi canal para que vayan a visitarme y a ver mis videos. Estoy muy contenta de estar en el canal de Eliana hoy, en su canal de Mi Café Lejos de Casa. Y hoy queremos hablarle de las 5 cosas que yo amo y las 5 cosas que no amo tanto de vivir en Francia. Yo vine a este país por primera vez en el año 2013 y ya me quedé a vivir, me casé y me quedé a vivir ya definitivo en el 2014. Así que ya tengo ya mis 6 años, casi 7, viviendo aquí en el país. Entonces vamos a comenzar primero con las cosas que no me gustan tanto de vivir en Francia. Y esto es lo que menos me gusta de vivir en el país, es que los franceses fuman demasiado, fuman muchísimo, y no debe sorprenderte a ver personas jóvenes, muy jóvenes, fumando en la calle, e incluso a veces puedes ver hasta a los padres fumando al lado de sus hijos. O sea, eso es algo que es súper chocante y que yo pienso que en nuestros países de Latinoamérica es muy raro. Incluso la gente cuando va a fumar siempre se aparta o se va, o no sé, es muy raro, pero aquí en serio fuman muchísimo, demasiado. Cuando caminas en la calle ves todas las colillas de cigarro que están así en el piso, y es algo que detesto de vivir en Francia. La otra cosa es que se pagan muchísimos impuestos. Francia es el país de Europa donde más impuestos se paga, e incluso se paga impuestos hasta por tener un televisor en casa. Si ves televisión en tu hogar, tienes que pagar un impuesto. La tercera cosa que no me gusta es que los franceses se quejan mucho. Son personas que se quejan de todo, de nada, se quejan de cosas muy simples que tú, o sea, por lo menos yo que vengo de un país de Latinoamérica, a veces se quejan de tonterías y yo digo, ay Dios mío, si supieran, se quejan de cosas tan tontas. La cuarta cosa que no me gusta es que los franceses son muy sensibles, y sobre todo, y no tanto los franceses, pero también hay ciertos extranjeros, ciertas comunidades que son muy sensibles al racismo. Entonces tienes que tener mucho cuidado con tus palabras, cuidado con las cosas que vas a decir. Por lo menos en América Latina, si tú dices mi negrita, mi flaquita, mi gordita, eso ya tú sabes que es cariñoso, es algo cariñoso, es algo bonito, cercano. Pero si llegas a decir eso aquí en Francia, si dices mi negrita, ya te van a tildar de racista, en fin, no es como en nuestros países. Así que tengan mucho cuidado cuando vengan a Francia. La quinta cosa que no me gusta de vivir en Francia es que las tiendas cierran muy temprano, en serio. Abren a las 10 de la mañana y cierran ya a las 5 o 6 de la tarde. Si vives en una gran ciudad como Lyon, París, Marsella, entonces corres con la suerte de que las tiendas cierran un poco más tarde. Pero si vives ya en un pueblito o en una ciudad pequeña, entonces tienes que saber que ya a las 5 o 6 todo está cerrado, y es un fastidio. Ahora vamos a hablar de las 5 cosas que me gustan de vivir en Francia, y vamos a comenzar con su arquitectura, porque Francia es un país hermoso, maravilloso, no se imaginan. Francia no es solo París, hay muchísimas ciudades, muchísimos pueblitos que visitar. En serio, puedes hacer turismo, no importa en qué lugar del país, porque siempre vas a encontrar arquitectura bella, vas a encontrar historia. De verdad que es un país donde a cualquier lugar que vayas te vas a enamorar, no sé, de ese lugar. Siempre vas a encontrar algo hermoso que descubrir. La segunda cosa que me gusta de Francia es que hay esa sensibilidad por el medio ambiente. Cuando vas a botar la basura, tienes que reciclar, tienes que separar las basuras. En las tiendas te dan bolsas reciclables, y normalmente nunca llevamos bolsas de plástico, sino que tienes que llevar tus propias bolsitas reciclables. En fin, y ciertas cositas así que suman hacia el cuidado del medio ambiente, y eso es algo que está cool. La tercera cosa que me gusta es el servicio de correo. Aquí es una maravilla. Tú envías una carta y ya en 2-3 días la recibiste. Puedes hacer un envío normal o puedes hacer un envío rápido para que llegue muchísimo más rápido, obviamente, a la persona. Y los paquetes te responden muy bien si hay un paquete que se pierde. O sea, de verdad que el correo postal, el servicio de correo es muy bueno aquí en Francia.
La cuarta cosa que me gusta de vivir en Francia y es que los baños son separados. O sea, la sala de baño y el toilet son dos cosas distintas, son dos piezas. En la sala de baño está la ducha o la bañera con el lavamanos, espejo, o sea, lo normal. E incluso a veces allí mismo puedes poner la lavadora. Hay el espacio para la lavadora, secadora, etc. Y en el toilet es un pequeñito espacio donde solo está el WC y no sé, y quizás hay otro espacio para que pongas otras cosas, no sé, pero es eso y ya. Y a mí me encanta porque me parece muy higiénico. O sea, si tú te estás cepillando los dientes y hay una persona que necesita ir al baño, o sea, no se juntan, ¿no? O sea, ustedes me entienden. Si tú te estás haciendo pipí y hay alguien que se está bañando, no tienes que esperar a que esa persona termine para que tú puedas ir a hacer pipí. Entonces me encanta realmente que esté separado. Y actualmente yo pienso que no podría vivir ya en un apartamento donde no estuviera separado. Y la última cosa que también amo de este país es que hay personas de todos los países. Es un país donde hay muchísima cultura y muchísimos idiomas. Tú vas por la calle y escuchas árabe, español, inglés, francés, italiano, portugués. O sea, vas caminando, sales a tu casa de aquí al supermercado y ya en el camino escuchaste 6 idiomas diferentes. Y eso es algo que a mí me gusta. A mí me gustan los idiomas, me gusta conocer nuevas culturas, tener amigos de muchísimos países. Y cuando llegas aquí te das cuenta que no, o sea, podemos vivir, podemos convivir tranquilamente. No importa tu religión, no importa la mía, no importa de qué país vengas, no importa el idioma que hables. Todos podemos convivir y pasarla bien, o sea, vivir en paz y en armonía. Y eso es algo que a mí me gusta mucho aquí de Francia. Y bueno, ya hemos llegado al final de este video. Muchísimas gracias a Eliana por permitirme estar aquí en mi café lejos de casa. Los espero por allá en Adriana Pastor, mi vida en Francia, para que me descubran, para que me conozcan y poder mostrarles muchísimo más de este país. ¡A bientôt!